Listo. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Pues esta es la segunda charla del mes de junio de Comunidad Biocírculo. Como saben, pues Comunidad Biocírculo integra pues 4 actores de la cadena de reciclaje. El primero son las bodegas o asociaciones de recicladores que son proveedores directos de Biocírculo como empresa transformadora. El segundo actor pues son los recicladores de oficio que trabajan o que hacen parte de estas asociaciones y bodegas. El tercer actor son los consumidores o usuarios, digamos que pues, todos nosotros los que usamos un bien o un producto, lo consumimos y desechamos ese envase o ese empaque, hacemos parte de la cadena de reciclaje y pues también estamos involucrados en Comunidad Biocírculo. Y el cuarto actor son las empresas, digamos, clientes de Biocírculo que aprovechan la resina recuperada fabricada por Biocírculo y la hojuela recuperada para la fabricación de nuevos envases o nuevos productos. Básicamente, pues Comunidad Biocírculo es una gran comunidad que crece todos los días. En este momento somos más de 3.000 personas o 3.000 actores, entre pues, los que les acabo de mencionar. Y el día de hoy, pues estamos aquí conectados, digamos que diferentes tipos de esos actores que acabo de mencionar. Entonces hay algunas organizaciones de recicladores, hay algunas empresas fabricantes de envases o empaques, por ahí creo que habían unas marcas y pues también estamos los consumidores. Adicional a eso, también nos acompañan algunos planes de envases y algunos gremios como Acoplásticos y bueno, como otros que por ahí vi. Entonces, pues bienvenidos a todos nuevamente pues a esta conferencia. El día de hoy pues nos acompaña Pamela Escobar, ¿sí? Pamela nos acompaña desde Veolia. Pamela es la líder nacional de aprovechamiento de Veolia, pues que como sabemos es una en servicio público, pues una multinacional que creo que es francesa, si no estoy mal, su casa matriz, si no Pamela me corrige. Y bueno, pues en este momento pues tienen presencia, ya vienen varios años teniendo presencia en diferentes municipios y diferentes ciudades del país, con unas campañas y con unos programas bien interesantes de economía circular, de cierre de ciclo de envases o empaques, de plástico neutro, y pues la idea es que hoy nos van a compartir, digamos que un poco de esos desarrollos que ha venido, pues digamos que adelantando Veolia en el país. De la mano, cualquier duda, cualquier pregunta adicional, la idea es que la dejemos hasta el final, tenemos que hablar con tranquilidad y al final pues hacemos todas las preguntas. Pamela, bienvenida a Comunidad Biocírculo y bueno. Muchas gracias Daniela y Biocírculo por la invitación y también por crear estos espacios que son tan útiles para consolidar todos estos ecosistemas de reciclaje, que es precisamente con lo que quiero empezar la charla. Como tu mención de los diferentes actores va muy al lugar y la voy a conectar pues ahí con mi charla. Quisiera que me des permiso de compartir pantalla, porfa, porque no lo puedo. Ah, sí, dame un segundo, por favor. Entonces también les agradezco a Sí, dame un todos segundo. su presencia. Lástima no tener tiempo pues como para presentarnos a todos. De pronto, Daniela, después me puedes compartir como el listado de los asistentes. Claro que sí. Y Sí, voy y a te poner, comparto los que se inscribieron, pero de pronto no pudieron estar también, porque hay varios que me acaban de escribir que se cruzan. listo, voy a poner mis datos aquí en el chat, el email, por si cualquier cosa, pues ahí, por si me quieren contactar. Ya puedo compartir, ¿cierto? Sí. Sí, ya. ¿Me confirmas, porfa, si ya, si en este momento están viendo la pantalla? Está cargando, sí. Yo voy a apagar mi cámara para de pronto evitar algún retorno, entonces voy a apagarla. A ti, ¿Será que apago la mía? Lo que me digan. ¿tú nos escuchas bien, Pamela? Yo te escucho un poquito entrecortado. Sí. Sí, yo creo, yo te escucho un tris entrecortado, no sé si será eso, si quieres. ¿Cómo me escuchan los demás? Igual voy a apagar la cámara, pero porque yo también Eh, puedo clara. Mejor así, Pame, sí, es mejor con la cámara apagada. Listo. ¿Están viendo mi pantalla en pantalla completa? Sí, señora. Listo, súper. Bueno, entonces, como decía, pues soy líder nacional de aprovechamiento para Veolia Colombia y vamos a hablar, digamos que al final,
hablo específicamente de soluciones de economía circular, sino que para hablar de eso específico, pues digamos que hagan un recuento de un poco de cómo llegamos a ofrecer este tipo de servicios. Entonces, este primer capítulo es como de forma general una lectura pues muy personal, pero creo que todos la vamos a compartir, pues no es nada muy complejo, es muy sencillo, pero es como el reciclaje, todos los que estamos en reciclaje creo que sabemos eso, que es complejo y que no es una sola solución, como que tenemos la solución en un sobre pues debajo de la manga y ya solucionamos todo, sino que tiene que ser pues una combinación de muchos esfuerzos, de muchos actores. Entonces este es el primer capítulo y es hablar sobre esta complejidad que es el reciclaje, en el que participamos muchos actores, ¿cierto? Y esos que mencionó Daniela en un principio, recicladores de oficio, que por sí mismos sabemos pues que tienen una cantidad de complejidades, los usuarios en su totalidad, o sea, todos nosotros como ciudadanos hacemos parte de esto del reciclaje, y si seguimos ahí avanzando en la cadena, también de alguna forma todos los digamos, las cadenas de valor, todos los ciclos productivos de todos los tipos de materiales, de todos los tipos de productos, pues tienen una relación con el reciclaje porque tienen esa posibilidad de reincorporar materiales. Entonces es en realidad una cantidad de actores que hace que haya mucha complejidad y, como lo dije pues en un principio, no es una solución, sino que es una red de soluciones. Y esto pues es un mensaje muy importante, es porque aquí no es una sola empresa, no solo una solución, no solo una idea que va a solucionarlo todo, sino que tenemos que trabajar todos integrados, unidos, ver cómo nos integramos a otras soluciones, y eso pues es lo que hace que podamos seguir avanzando pues en la meta común que tenemos, y es que más materiales se reciclen. Entonces, digamos que para poder abordar esta complejidad este gran desafío que tenemos del reciclaje, pues siempre hemos sido invitados, esto no es nuevo, a observar la naturaleza. El principio que más observamos es la ciclicidad, digamos, de la misma naturaleza, donde todo se aprovecha, todo va circulando, no hay desperdicio en general, ¿cierto? Y esto es precisamente que ya es un término muy conocido. Hace unos años era algo novedoso. Me acuerdo que yo cuando daba charlas profundizaba mucho en qué era economía circular. En este momento yo creo que ya no es necesario porque todos entendemos bien qué es economía circular, pero es precisamente inspirada por la naturaleza. Entonces, ese es el primer principio. Pero hay otro principio de la naturaleza y es la complejidad. Y si pensamos, si uno ve cuál es la definición de biosfera, es precisamente una compleja red de diferentes, no solamente actores, sino cosas que se interrelacionan, que son interdependientes, que todo lo que pasa en un lado afecta al otro. Esta imagen muestra, cierto, digamos, la conexión que hay entre los árboles, como se han visto de pronto el documental de los hongos, como hay un hongo que nos une a todos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, ese es el otro, además de la ciclicidad, que ya lo entendemos bien, la invitación es a ver el reciclaje más o menos como es la naturaleza, ¿cierto? Donde todos tenemos incidencia y todos estamos interrelacionados, y lo que hace uno pues tiene una incidencia en lo que hace el otro, y cómo el aprovechamiento de residuos, el reciclaje en general, pues depende del ensamblaje de todos estos actores, o funciona mucho mejor cuando hay cuando hay claridad y cuando actuamos pues de una forma mucho más sincrónica. Entonces, aquí es donde está, pues, qué es la lectura que nosotros hacemos y que yo he hecho, pues, del reciclaje, y es que es una red, o no solo una red, una unión de redes, y que podemos verlo desde lo muy local, y eso se va ampliando a lo regional, a lo nacional y a lo global. Y hay un caso que conocemos muy bien, que es cuando China prohíbe la importación de plásticos. Todo se vuelve nada en Estados Unidos y en Europa, porque pues enviaban todos los plásticos ni siquiera separados, sino mezclados, porque no tenían las capacidades internas para separar estos plásticos, y los enviaban a China,
Y cuando China cierra, pues de un momento a otro se quedan con todo este plástico acumulado. Las imágenes son muy impresionantes de los plásticos acumulados en Estados Unidos y en Europa, y de hecho les tocó pues mandarlos a incineración. Entonces definitivamente es un fenómeno mundial, pero pues los que estamos en reciclaje sabemos también, y si aquí como aquí hay asociaciones de recicladores, ¿cierto? Todo empieza desde lo más mínimo, desde lo más, esa red local, que es, por ejemplo, ese nodo fundamental que existe entre el usuario, el generador y el reciclador. Entonces eso es lo más básico, esa es la red más básica, que es, por ejemplo, pues yo en este momento habito un apartamento en Bogotá, genero mis propios residuos y yo, pues digamos, también es mi responsabilidad identificar cuál es mi papel en todas estas redes. Entonces, mi nodo fundamental o mi papel fundamental o el básico en esta red es esa red local, que digamos que el activo, por ejemplo, hablando con la administradora del edificio, contactando a Jacqueline, que es la recicladora que hace parte de la Asociación de Recicladores de Bogotá, para que venga a recoger los materiales que separamos acá en el edificio. Entonces, ese es, por ejemplo, la activación de esa red muy local y muy específica. Y ese es un papel que nosotros, pues que cada uno como individuo debe cumplir y debe identificar. Entonces, precisamente saber que que hacemos parte de un ecosistema de reciclaje desde lo local, pero que esa red local, como les menciono, Jacqueline, le recoge un camión el material y después lo lleva a una bodega, y esa bodega pues después lo vende el material a otros. Entonces ya estamos hablando de una red mucho más amplia, digamos local, o digamos ya regional si el transformador está en la región, o nacional si lo enviamos hacia afuera, bueno, y mundial si lo exportamos. Pero digamos que lo que hace que funcione este reciclaje es la activación de todos esos nodos, y digamos la dinamización de todos esos ecosistemas, y movilizarlos. Entonces, la conexión entre los diferentes actores y la identificación, digamos, clara del papel de cada uno de esos actores, y la acción concreta hacia la conexión, es lo que permite que esos ecosistemas puedan fortalecerse y podamos ir aumentando y creciendo y adaptarse, digamos, a todos los cambios. Entonces, por ejemplo, sabemos muy bien que el reciclaje de un material en específico técnicamente puede ser posible, pero comercialmente o en términos de mercado no es posible, porque el valor del material no alcanza a pagar todos los costos logísticos y operativos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si eso cambia, o sea, digamos de un momento a otro el valor del material cambia, aumenta, porque hay un productor que decide invertir dinero para movilizar esa cadena. Si ese ecosistema está conectado y se puede adaptar, ¿cierto? Permite que, digamos, ese material que antes no se reciclaba, pues se recicle. Entonces, digamos que el mensaje de esta primera sección, que es mucho más conceptual, espero que no haya sido pues muy obvia, pero es precisamente, digamos, entender el reciclaje como esta conexión de redes, y el fortalecimiento de esos ecosistemas, que es el trabajo en conjunto de los diferentes actores. Y aquí no hay un solo actor que hace todo, sino que es esa interdependencia de los diferentes actores. Entonces, eso ha sido, digamos, la lectura que nosotros hemos hecho, digamos, la forma en que hemos abordado esto. Y como lo expliqué, digamos, en mi caso personal, la pregunta es, ¿cuál es mi papel en mi red? Entonces, identifico un papel en mi red más local, que es esa que les expliqué con mi material reciclable, pero pues también identifico que hago parte de otra red más grande al trabajar en una empresa como Veolia, que gestiona una cantidad de residuos, que los lleva a relleno sanitario, y que tiene una gran oportunidad de aumentar el material que se va hacia reciclaje en lugar de que se vaya a relleno sanitario. Y que hay una intención y que digamos que la empresa quiere hacerlo. Entonces
parte, digamos, de mi responsabilidad también al trabajar en esta empresa de Veolia, y pues no solo yo, sino todo el equipo y todos los que trabajamos pues en Veolia, es comprender cuál es el rol de Veolia, ¿cierto? Digamos, en toda esta red y en todos tus ecosistemas. Entonces, para respondernos esa pregunta de cuál es el rol de Veolia en esta red, pues hemos hecho una lectura pues, de 3 aspectos básicos. Pues, obviamente es una lectura amplia y pues que llevamos pues, un buen tiempo, pero lo puedo resumir en estas 3 cosas. Uno es entender muy bien el contexto local, pues el contexto de Colombia, como lo dijo Daniela, pues somos una empresa francesa que tiene experiencia en reciclaje de plásticos y en mucho de esto, pero en Europa y eso es otro mundo. Aquí en Colombia funciona de forma muy distinta. Entonces, uno de los puntos claves es entender muy bien ese contexto local en Colombia, quiénes son los actores y cuál es el rol que debe cumplir cada uno de esos actores. Y de esos actores, para nosotros descubrir cuál es el rol pues, que Veolia debería cumplir, pues identificamos cuáles son esas necesidades descubiertas de cada uno de los diferentes actores. Y el tercer punto es cuáles son las capacidades que tiene Veolia como organización para poder entrar a cubrir algunas de esas necesidades descubiertas y cumplir con un rol pues, valioso y que en realidad aporte en general a los ecosistemas de reciclaje. Entonces, para ese primer punto de la lectura de los diferentes actores de la cadena y sus necesidades, digamos, estos son los que creo que mencionó Daniela en su introducción, y lo que tengo pues en gris es, digamos, las necesidades. Obviamente esto no es que sea algo pues que puedan ir a citar, ¿no? Pues como con toda la validez, pero pues es algo como un resumen. Entonces, de los recicladores de oficio, hay muchas necesidades descubiertas, pero digamos en la que nosotros queremos enfocarnos es que hay una necesidad de que ellos se consoliden, que las asociaciones de recicladores se consoliden como los prestadores del servicio de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. Y esto pues ahí podemos profundizar mucho, pero digamos que eso es una necesidad, y no solo de las asociaciones de recicladores, sino pues del gobierno y de cómo se ha creado todo este sistema. Entonces, digamos, el fortalecimiento de los recicladores de oficio como estos actores que son los responsables de la recolección del material y quienes reportan ante el SUB y bueno, digamos, toda esa función. Entonces, ese es el papel que nosotros identificamos y digamos, la necesidad de que se fortalezcan en esa labor. De los usuarios, la recolección efectiva de su material separado, aquí también pues, puede haber otras necesidades, por ejemplo, aprender a reciclar, pero digamos que nosotros nos hemos enfocado es en que la necesidad real es en que si yo separo como usuario mi material, que efectivamente me lo recojan, porque nosotros como empresa prestadora del servicio de aseo, y bueno, también para dar una introducción que no lo tengo en la presentación, pero Veolia tiene servicios de agua, de energía y de residuos. En agua pues son acueductos, digamos, plantas de aguas residuales, bueno, como todo lo relacionado con el agua. En energía es más en cuanto a eficiencia energética, no es que se provea el servicio de energía, sino que son servicios de eficiencia energética. Y en residuos, pues tiene muchas líneas como gestión de residuos peligrosos, rellenos sanitarios y empresas prestadoras del servicio de aseo. Entonces tenemos, digamos que una relación muy estrecha con los usuarios, con las comunidades. Prestamos el servicio en 38 ciudades distintas del país. Entonces tenemos esa relación con la comunidad donde siempre, primero se nos ha exigido históricamente el reciclaje de alguna forma o nos han señalado por llevar el material a los rellenos sanitarios, y también un inconformismo porque el camión compactador se lleva el material, pues se lleva toda la basura, y si un usuario se para su bolsita blanca y la pone en el andén, y si el camión compactador pasa antes de que pase el reciclador, pues la obligación del camión es llevarse esa bolsa, llevarse todo lo que está en el andén. Entonces hemos sido muy señalados o digamos, sabemos de la necesidad que tiene la comunidad y los usuarios de que ese servicio de aprovechamiento y de reciclaje pues sea, digamos, su esfuerzo de separar el material sea compensado con una recolección efectiva.
Eso es una necesidad muy importante y que en muchos casos aún está descubierta, y esa la conecto con el fortalecimiento, la consolidación de los recicladores de oficio y de las asociaciones como prestadores del servicio, para que ese match, pues ese encuentro entre el usuario que separa y el que efectivamente recoge se dé, ¿cierto? Y que ambas necesidades, pues, digamos, queden de alguna forma cubiertas. Entonces, ese, como lo dije, es un nodo fundamental, y que además nosotros identificamos como un nodo, pues, que requiere todavía, pues, que hay mucho por hacer y hay mucho por mejorar. Ya pensando en otro actor, que son los gobiernos, tanto nacional como locales, digamos, ahí las necesidades es garantizar el cumplimiento de las regulaciones o crear regulaciones, pero también en este momento es como garantizar y hacer que estas regulaciones que existen y estas normativas pues se cumplan, y pues de una forma mucho más amplia es el gobierno quien tiene esa necesidad de que más material se recicle y menos se vaya al relleno sanitario, digamos, por los objetivos de desarrollo sostenible y en general, pues como por liderar el país. Y ya pensando en las empresas, en las grandes empresas, pues hay dos clientes industriales que son, digamos, los productores que ponen productos en el mercado, que venden productos. Entonces generan tanto residuos industriales en sus plantas como un material post-consumo que sabemos que con la resolución 1407 pues se les extiende a ellos la responsabilidad de gestionar ese material post-consumo, esos empaques y envases que ponen en el mercado. Entonces eso es una necesidad que, digamos, está de alguna forma descubierta, al menos la del post-consumo, los materiales postindustriales, hay una muy buena recolección de estos materiales, pero es el post-consumo el que necesita ser gestionado, y estas empresas necesitan, también por presión de la comunidad, no solamente por la normativa, pues que es muy poquito, el 10-12%, lo que exige la 1407, pero hay muchas empresas que están yendo más allá de esa necesidad, pues de esa obligación, y están respondiéndoles a su comunidad o a sus usuarios, a sus clientes, que los presionan para hacer parte de la solución y no simplemente seguir inundando todo de basura. Listo, y están otros actores que son los transformadores, como Biocírculo, que una necesidad que nosotros hemos identificado es que hay muchas plantas que están, digamos, con capacidades subutilizadas y que requieren alimentar, ¿cierto? Digamos, la entrada de materia prima, que es el material reciclable. Entonces, no sé, seguramente ustedes tienen de pronto una visión distinta o otras necesidades que yo no tengo acá, por eso les digo, no es para que citen, sino esto es una lectura, pues, digamos, de una forma general, y que ha sido para nosotros, pues, como el material de entrada para definir eso que dije al principio, cuál es el papel de Veolia o cuál es el rol que nosotros como Veolia queremos cumplir. Y bueno, y aquí hay, antes de mostrar este video, que es, digamos, el manifiesto de Veolia en ser líder de la transformación ecológica, que esto pues va más allá de solamente pues la economía circular o el reciclaje, pues es de una forma amplia, pero aquí pongo un actor nuevo, pues, o diferente a los 5, y es el planeta. Entonces, ¿el planeta qué necesita? Necesita transformarse. Hola. Hola, hola, parece que me perdió la conexión. Denme un segundo, por favor. Ah, bueno, dale. Gracias, Santiago. Tómate un segundo, por favor. Listo, ya estás de nuevo. ¿Hace cuánto me desconecté? Desde el último que hice fue transformando el planeta. Sí, estás hablando del planeta. Súper, Sí. siquiera no pasó mucho tiempo, porque yo dije, pucha, ahora mínimo llevo 10 minutos desconectada y no me había dado cuenta. No, tranquila, no. Ya están viendo mi pantalla. Sí, Otra señora. vez. Sí, sí, ya. Bueno, Señora, y bueno, les pregunto si oyen el video. Sí,
Sí, se escucha. ¿Sí se escucha bien? Listo. Sí. Listo. Estamos viviendo un momento histórico. Nunca antes el futuro de la humanidad ha estado tan íntimamente ligado a las exigencias ecológicas. Hay urgencia, el clima se está desajustando, los recursos naturales se están agotando, la biodiversidad se está extinguiendo. El momento es crítico. Ahora todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo está diciendo. Es hora de actuar. Ya existen unas cuantas soluciones concretas que tienen un gran impacto. Hoy, más que nunca, necesitamos de los actores industriales para acelerar el despliegue de las mismas. Quedan otros problemas pendientes por resolver. Debemos poner en marcha todo lo que sea necesario para inventar las soluciones del mañana. Debemos ir más allá de la simple transición, porque ya no nos queda tiempo para adaptar progresivamente nuestros modos de operación. Para conjugar el medio ambiente con el desarrollo humano, debemos hacer elecciones claras, difíciles y estructuradas. Para ello, Veolia tiene una ambición más elevada, más potente y más exigente también: la transformación ecológica. La transformación ecológica es la adaptación radical de nuestros modos de producción y consumo. Consiste en colocar a la ecología en el corazón de todos los procesos, de todas las deliberaciones, de todos los arbitrajes. Consiste en desarrollar soluciones radicales y útiles que aporten una respuesta a los desafíos esenciales de la humanidad. Descarbonizar la industria para luchar contra el calentamiento climático. Promover la economía circular para luchar contra el agotamiento de los recursos. Descontaminar el aire, el agua y los suelos. Salvaguardar la biodiversidad. Y por último, inventar una agricultura que consuma menos recursos. Nada de esto sería posible sin la acción coordinada de todos los grupos de interés. Nuestros 180.000 colaboradores, obviamente, pero también nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestros socios y, de forma más amplia, la sociedad en su conjunto. Estamos comprometidos con un planteamiento de desempeño multifacético y convencidos que las exigencias de orden económico, medioambiental y social deben formar un conjunto indisociable. Descontaminar, sanear, reciclar, valorizar, perseverar y facilitar el acceso a los recursos. Desde siempre, Veolia diseña soluciones capaces de construir un futuro mejor y más sostenible para todos. Hoy nos vamos a transformar en la empresa de referencia de la transformación ecológica. Nuestra ambición es enorme. Nuestra determinación también. La transformación ecológica es nuestro propósito. Listo. Voy a apagar mi cámara otra vez. Y esto porque ya, ahora sí. Bueno, entonces no sé si, pues si me desconecté antes de decir que me faltaba el sexto actor es el planeta y que es la transformación ecológica, digamos, este video, pues que es como más el propósito amplio en general, que es muy ambicioso, es acompañar, pues más que, digamos que con un enfoque muy en la industria, que son quienes tienen, pues quienes, digamos, producen y generan, pues sí, la contaminación o digamos que quienes tienen más efecto negativo de alguna forma, entonces es, digamos, encontrar soluciones para mitigar todos estos efectos. Entonces, digamos, con esta lectura ya quiero contar pues ya cómo es nuestro esquema en reciclaje, entendiendo pues que las tres líneas que dije: agua, energía, residuos, y que residuos tiene pues peligrosos, rellenos sanitarios, servicio público de aseo, y tenemos un área que es el área de aprovechamiento, que es desde la cual pues yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces, para eso, digamos que tenemos esta imagen que es BeoGreen, y es todo lo relacionado con ¿qué le está pasando? ¿Hola? ¿Me volví Ya te a ir? escucho nuevamente, ya. Sí, ya te escuchamos. Qué raro, pero a mí no me falla el internet, tan raro, bueno.
Entonces, aquí hablaba pues de tanto la industria como lo municipal, y tenemos diferentes servicios. Aquí hay algo interesante y es el contexto municipal, que es donde se genera el material post-consumo. Ahí es donde hay un interés de la industria, ¿cierto? De los clientes industriales en gestionar ese material postindustrial. Entonces hay una conexión entre esos dos mundos, y pues digamos hay diferentes servicios. Entonces nosotros tenemos el servicio TWM, el servicio TWM es Total Waste Management, así se llama. Entonces es una gestión integral de los residuos, es un servicio que se ofrece específicamente a las industrias, a las plantas industriales, para una gestión en sitio de sus materiales postindustriales. Entonces esto es muy enfocado a la postindustria y tiene unos principios específicos de digitalización, de, digamos, de encontrar la mejor valorización de cada uno de los diferentes materiales o transformación, el que tenga menor impacto, el acompañamiento a los clientes para, digamos, lograr sus objetivos específicos. Y tenemos centros de aprovechamiento municipales, que son, digamos, bodegas donde se acopia material reciclable, que tiene tanto material origen industrial como de material post-consumo. Tenemos el programa Recuperador Amigo, que es a través del cual se gestiona el material post-consumo. Ya voy a entrar a hablar más en detalle sobre eso. Y tenemos las soluciones de economía circular, que de alguna forma pues es como integrar todo esto para ofrecer soluciones concretas a las industrias y empezar a suplir estas necesidades que tienen descubiertas. Entonces, aquí es donde entro específicamente cuáles son esos servicios que ofrecemos. Entonces, en la industria, la gestión de material postindustrial con el servicio TWM, pero también acompañamiento a que logren esos objetivos de basura cero, o cuando dicen cero residuos a relleno sanitario, es más o menos algo parecido. O también cuando necesitan cierre de ciclo interno, que se genera un residuo, un material, y puede ser procesado para volver a ser incorporado en sus procesos. Y en cuanto a la gestión, digamos, municipal, que es más específicamente del material post-consumo, entonces tenemos Recuperador Amigo, que es, digamos, el programa de reciclaje inclusivo, que ya les voy a contar más detalle. La responsabilidad extendida al productor, que es lo que les cuento, de esa necesidad de las industrias a responsabilizarse de esos empaques y envases que ponen en el mercado. La neutralidad de materiales, que es cuando hacen declaración, y eso es específicamente con lo que voy a cerrar pues esta charla, y es este tipo de declaraciones que hacen las empresas de ser, vamos a hacer plástico neutro, por ejemplo. Entonces, digamos, apoyarlos en esas declaraciones. El fortalecimiento de ecosistemas de reciclaje, este es algo muy importante, como les mencioné en un principio. Nosotros estamos en 38 ciudades distintas donde somos prestadores del servicio de aseo. Entonces, si aquí hay asociaciones de recicladores, saben muy bien, y bueno, de pronto pues todos lo saben muy bien, pero la empresa... Hola Pamela, ¿nos escuchas? Hola, sí. Hola. ¿Hace cuánto? Sí, ¿Me volví hace ahí? como un minuto. Sí, es que yo creo que es como el micrófono o algo del micrófono, pero sí, hace como un minutico. Cuando estabas hablando de fortalecimiento de ecosistemas de reciclaje. Listo. Qué pena, tantos problemas no había tenido, no entiendo por qué, pero bueno. Entonces, el fortalecimiento de ecosistemas de reciclaje es porque nosotros somos los prestadores del servicio de aseo en muchas de estas ciudades, y como bien sabemos, facturamos no solamente el aseo normal, sino las actividades complementarias, como lo es el aprovechamiento, y como ya lo mencioné, el aprovechamiento lo prestan en su gran mayoría asociaciones de recicladores. Entonces nosotros cobramos a los usuarios este servicio y le transferimos esa tarifa a las asociaciones que son prestadores del servicio de aprovechamiento en cada uno de los municipios. Ese, digamos, ya nos conecta pues de una forma muy directa a esos ecosistemas de reciclaje locales. Y además de eso, como también lo mencioné, tenemos esa relación con la comunidad en general. O sea, nosotros, por ser los prestadores del servicio de aseo, debemos hacer campañas
de separación en la fuente o pues de gestión de residuos en general. Tenemos una relación estrecha con las alcaldías, con los diferentes actores. Entonces, digamos que nosotros, la lectura que nosotros hemos hecho es que nosotros como prestadores del servicio de aseo debemos cumplir un rol importante en el fortalecimiento de los ecosistemas de reciclaje, y esto debe verse como algo positivo, ¿cierto? Porque entiendo también que las empresas de aseo han tenido un encuentro, digamos, una relación difícil con los recicladores de oficio, precisamente por lo que también mencioné en un principio, de cómo el camión compactador pasa y le toca recoger todas las bolsas que haya en la acera, porque es su obligación por ley. Pero entonces, si no está coordinado con el reciclador de oficio, pues se le lleva el material al reciclador. Entonces, digamos, históricamente siempre, por ejemplo, cuando hay cambio de rutas de los camiones compactadores, pues esto afecta totalmente la operación de los recicladores de oficio, porque los recicladores de oficio van, digamos, de alguna forma antes del camión compactador recogiendo el material reciclable, y si no hay una coordinación, pues es donde pasa digamos, los conflictos. Entonces, el hecho de que una empresa de aseo esté comprometida con el reciclaje debe ser visto como algo positivo, ¿cierto? Como algo que en realidad va a impulsar el reciclaje y que va a mejorar las condiciones de todos quienes participemos en ello. Obviamente, entiendo pues que esto sucede si tenemos bien identificados los roles y si respetamos esos roles, que es, digamos, la lectura que nosotros hemos hecho y que hemos querido cumplir y entender bien para poder, digamos, que nuestra participación en estas redes y en estos ecosistemas pues tengan realmente un efecto positivo, no solo para uno de los actores, por ejemplo el gobierno, no solamente en el aumento del reciclaje, sino también, por ejemplo, para los recicladores de oficio, y que efectivamente esto fortalezca su operación como prestadores del servicio de aprovechamiento. Entonces, ese fortalecimiento del ecosistema del reciclaje es uno de nuestros objetivos también en estos diferentes municipios donde estamos. Cierre de ciclo también, digamos, interno, es cuando una empresa pone un material en el mercado, por ejemplo, pone PET. Entonces, si recogemos PET y se lo entregamos a la empresa que le produce, por ejemplo, Biocírculo, que transforma el PET en escamas y después eso se puede volver a convertir en botellas o en otros materiales de empaque, pues ahí hay un cierre de ciclo. Hay que quitar la palabra interno. Y acompañamiento en empaques sostenibles, digamos, esto es desde los empaques que se ponen en el municipio y desde la gestión del material postconsumo, pero un acompañamiento que se le hace también a las industrias. Entonces, aquí viene un diagrama que espero no sea muy confuso, sobre pues cómo operamos y cómo es nuestro esquema y cómo hacemos esto que estoy diciendo. Entonces, aquí se explica, digamos, esta esfera del lado izquierdo es los generadores del material, donde están las industrias que ponen material postindustrial, ¿cierto? Que generan material postindustrial por su producción normal, pero también ponen en las viviendas, en el comercio, digamos, productos, y ponen, digamos, los empaques y los envases que después se convierten en basura o en material postconsumo, no en basura, pero en residuos que pueden ser aprovechables. Y es donde entran los recicladores, que son los que recogen ese material en las viviendas y lo llevan a ECAS, a sus ECAS, estaciones de clasificación y aprovechamiento, que es, digamos, el término normativo para una bodega donde se acopia y se alista el material y se prepara para ser entregado a las industrias. Entonces, esto es la parte de la generación. Esta sombra, pues, en la mitad es, digamos, las actividades nuestras, que es que nosotros estamos, pues, cada vez fortaleciendo mucho más nuestras capacidades para gestionar los materiales aprovechables, porque históricamente hemos gestionado, pues, residuos y llevados a un relleno sanitario o incinerados. Entonces, pues, todo esto es un esfuerzo grande para aumentar las capacidades que tenemos nosotros al interior, pues, de Veolia para gestionar estos materiales aprovechables. Entonces, como ya lo dije antes, pues tenemos el TWM, el Servicio de Gestión Integral de Residuos, para gestionar los postindustriales. Tenemos el Recuperador Amigo, que es, digamos, el marco que creamos para relacionarnos con los recicladores de oficio y con las asociaciones de recicladores para, digamos, acceder o
sí, o digamos, sí, tener acceso o gestionar los materiales post-consumo. Todos estos materiales llegan a estas bodegas, que tenemos 9 en el país, ya voy a mostrar la presencia geográfica, y es donde se acopian, se seleccionan, se alistan estos materiales y se envían luego a transformación, digamos, a los procesos de transformación, que acá tengo la transformación de plásticos, que digamos que Veolia tiene en el mundo una experiencia amplia, de hecho es la empresa en el mundo más grande en reciclaje de plásticos, que ya recicla como 700.000 toneladas al año de plásticos con más de 30 plantas, pero en Europa y en Asia. Entonces es una de las grandes fortalezas de Veolia Mundo, ¿no? Bueno, y está otros actores, que es, digamos, nuestra principal forma de acción actual, y es a través de transformadores externos de cada uno de los diferentes tipos de material. Como bien sabemos, pues hay una línea para cada uno de los diferentes tipos de material. Entonces se alimentan esas cadenas de valor y eso se vuelve una materia prima, y esas materias primas pues vuelven a ingresar en el proceso. Entonces, eso es más o menos, digamos, el resumen de cómo estamos nosotros gestionando los diferentes tipos de materiales. Y aquí lo último que aparece es esto, soluciones de economía circular, que como lo digo, pues es como lo que conecta tanto un servicio que ofrecemos a la industria, pero para la gestión del material post-consumo. Y entonces ahí es donde viene pues las soluciones como Plástico Neutro, que ya también voy a contar un poco más de eso. En cuanto a nuestra cobertura, digamos acá lo que aparece en azulito son las ciudades donde tenemos bodegas de material aprovechable, pues centros de aprovechamiento municipales, bueno, los CAPs, les decimos CAPs, me acabo de confundir con el nombre, Cartagena, Huachica, Cúcuta, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Manizales, Tuluá, Palmira y Pasto, son 9 en total, y estas que están en rojo son donde tenemos operación de TWM, pues nosotros le ofrecemos el servicio de TWM a Nestlé, a Coca-Cola, a Argos, bueno, varias empresas grandes que tienen plantas en diferentes ciudades. Son más de 29 plantas industriales y, como les digo, son 38 municipios donde somos el operador del servicio de aseo municipal. Entonces, nosotros lo que hacemos con toda esta pues red, digamos, con nuestra operación, es el fortalecimiento de los ecosistemas locales, relacionamiento con los diferentes actores, organizaciones de recicladores, usuarios, comercios de alcaldía. Tenemos esa capacidad logística de recolección y de acopio de material que digamos, por más que nosotros queramos ser integradores de la cadena, el hecho de tener una capacidad logística pues también permite tener mucho más alcance. Entonces, por ejemplo, si podemos hacer una alianza con Tetra Pak para que nosotros en nuestras bodegas acopiemos el Tetra Pak suficiente para que sea viable llevarlo a otra ciudad, que a las asociaciones de recicladores por el volumen a veces no es rentable, digamos, acopiar este material. Entonces nosotros, por ejemplo, en Cartagena está pasando, nosotros le compramos ese Tetra Pak a las diferentes asociaciones de recicladores, que Tetra Pak hace el contacto y nosotros lo acopiamos en nuestras bodegas. Entonces tener capacidad logística hace que facilite también, que se permita tener un efecto real en esta, digamos, en la dinamización de las cadenas de valor del reciclaje. Entonces la articulación con esas diferentes redes, y también tenemos, digamos, esa capacidad de trazar digitalmente, digamos, todo cómo va fluyendo todo este material, pues, en el país. Entonces, ya para entrar un poquito más en detalle, a ver cómo voy de tiempo. Se me acabó el tiempo. Recuperador Amigo, digamos, este programa marco de nuestra relación con los recicladores de oficio. Es un programa, digamos, de valor compartido. Hemos hecho parte de la ANDI, pues hemos trabajado en conjunto con la ANDI para, digamos, estructurar muy bien esto desde estos esquemas de valor compartido, que es donde, digamos, es integrar, no solamente, no se trata de una cuestión de responsabilidad social, corporativa, ¿cierto?, sino es realmente integrar a los recicladores de oficio en el esquema, y que a medida que crezca el negocio en realidad tenga un impacto pues positivo. Entonces tiene 3 ejes: el comercial, el operativo y el social. El comercial es el que le da la partida a todo, porque sabemos que la gestión, pues digamos que la cantidad de materiales que gestionan los recicladores de oficio es lo que les determina su sustento, ¿cierto? O sea,
cuánto material venden, pues eso es lo que tiene una relación directa. Entonces, ahí, digamos, comprar el material, que es esta primera línea de acción, que es la red, generar esas redes de proveeduría. Entonces, nosotros comprarle material a las asociaciones de recicladores a un buen precio, un precio estable, con condiciones claras, con pago rápido, ¿cierto? Digamos, ha sido uno de los retos nuestros como una gran empresa. El reciclaje está muy acostumbrado al pago en efectivo y eso es algo que es muy difícil para una empresa como Veolia, y logramos pagar a través de entidades no financieras o así le decimos, pero digamos como sus suertes, supergiros, todas estas empresas como de chance, logramos pagar a través de ahí al otro día, digamos, de la entrega del material. Entonces facilita, digamos, agiliza sin necesidad de manejar efectivo. Por ejemplo, el desarrollo de cadenas de valor, esta línea de acciones, cuando, por ejemplo, el Tetra Pak, entonces, o por ejemplo, una empresa está interesada en manejar polipropileno flexible, que en este momento no se compra casi. Entonces, nosotros, una de nuestras líneas de acción es poder identificar estas oportunidades y empezar a comprar materiales que normalmente no le compran, o como el poliestireno, bueno, como bien sabemos, algunos materiales, y al comprarlo, pues eso tiene una incidencia directa en el ingreso, ¿cierto? Porque es más material que se vende. Y la integración de actores también desde lo comercial es, digamos, cuando conectamos, ¿me están oyendo? Sí. Bueno, cuando conectamos, por ejemplo, a estas necesidades de las empresas, de las grandes empresas como Alpina, como Nestlé, que tienen una necesidad, conectarlos con las asociaciones de recicladores para que esa gestión que ya están realizando cuente para los objetivos, y digamos, eso también implica ingresos adicionales que no están relacionados con la compra de material, sino más bien como fortalecimiento a la gestión que están haciendo. Bueno, en la parte operativa son diferentes líneas de acción. Nos queremos enfocar mucho en la de seguridad y salud, en el trabajo, que es una fuerza importante de Veolia, pues algo que hace bien, que es la seguridad del personal. Entonces, digamos que parte de nuestro enfoque digamos, en las líneas de acción operativas es poder trasladar esto a las asociaciones de recicladores y que trabajen de una forma más segura, pero también en algunas ciudades les damos bodegas o recolección del material reciclable como cerca donde recogen el material, digamos, formas pues ya operativas. Y la parte social, que es lo de abajo, que es lo que soporta, pues está bien en la imagen, que es abajo, ¿cierto? Que soporta todo este esquema, son todas las líneas de acción más enfocadas hacia lo social, y que lo puedo dividir en dos. Uno es lo que está relacionado con los recicladores de oficio como tal, que es bienestar, y ahí están todas las actividades, por ejemplo, de educación, de formación, de celebración de fechas especiales, digamos, todo lo que es familia, hijos, todas las actividades que podamos hacer, y ahí trabajamos con las alcaldías, bueno, buscamos recursos para tener una incidencia en el bienestar, pues, de los recicladores de oficio. La formalización es, que es algo nuevo, digamos, que estamos haciendo, y es apoyarlos. En Manizales estamos haciendo un ejercicio muy interesante de acompañar a un grupo de recicladores a que se formalicen, a que lleven todo el proceso para que se vuelvan los prestadores del servicio y empiecen a reportar al SUI y a tener los ingresos. Entonces, nosotros acompañar ese proceso es una de nuestras líneas de acción importantes. Y las otras dos están más relacionadas con la comunidad. Como les dije, como somos prestadores del servicio de aseo, tenemos una relación estrecha. Entonces, ahí hay dos líneas importantes, que es la cultura de separación, entonces hacer que la comunidad separe más el material, lo separe mejor, y uno muy importante es el reconocimiento del reciclador de oficio como un actor importante. Entonces, nosotros hacemos, por ejemplo, que en el video se mencionó, por ejemplo, Veolia en tu barrio. Entonces son, digamos, en unos barrios va Veolia en diferentes áreas para que la comunidad vaya y haga preguntas y, digamos, tener esa relación con la comunidad. Y ahí lo que hacemos es llevar a los recicladores que estén en el sector y presentárselos a la comunidad y hacer ese enlace. Entonces, o también, por ejemplo, nuestras gestoras, las áreas de gestión social van y acompañan y van a los supermercados y dicen, mire, este es un reciclador de oficio, o por ejemplo les damos cachuchas, camisetas, para que digamos, sean reconocidos en su labor y se dignifique su labor, ¿cierto? Y no se ve, y digamos, ir trabajando para que todos los usuarios tengamos claridad de cuál es ese rol fundamental y tan importante que hacen los recicladores de oficio. Entonces, este es pues el programa Recuperador Amigo. Estas son algunas de las imágenes de visitas que hemos hecho, pues, de nuestra relación. Y ya para terminar,
contar un poco sobre estas soluciones de economía circular. Específicamente, digamos, quiero pues hablar de plástico neutro y creo que no hay nada mejor que este video, que es puntualmente de Alpina, que es uno de nuestros clientes, para explicar de qué se trata. Nestlé es la primera empresa Este es plástico neutro en Nestlé. Colombia. Recuperamos el equivalente a la misma cantidad de plástico que utilizamos para darle una segunda vida. Un paso más para cumplir nuestro compromiso de cero impacto ambiental. Compras y reciclas. Con nuestros aliados lo recuperamos y aprovechamos. Cambiemos juntos por el planeta. Nestlé, a gusto con la vida. Entonces, Nestlé fue la primera empresa que se declaró ya como plástico neutro. Alpina tiene, digamos, el objetivo de lograrlo en el 2021. Es que me fui para la siguiente. En el 2022, Alpina, pues su meta es lograrlo en el 2022. Y este sí explica bien de qué se trata el esquema. En Alpina, la sostenibilidad siempre ha hecho parte de nuestro ADN, pero hoy queremos ir un paso más allá y por eso nos hemos fijado compromisos que surgen de la responsabilidad por construir un mundo más sostenible. Nuestro compromiso es recolectar al menos la misma cantidad de plástico que ponemos en el mercado año a año. Y por esto, para el 2022, queremos llegar a recuperar el 100% del plástico que ponemos, llegando a ser plástico neutro. Para esto necesitamos un aliado que nos ayude a cumplir con este gran objetivo. Y por eso hoy nos emociona contar que Veolia será este gran aliado que nos acompañará a impactar positivamente a las personas y al planeta. Veolia es el prestador de servicios ambientales que hace la recolección del plástico a nivel nacional, involucrando a diferentes actores de la cadena de reciclaje, con el fin de llevarlo a 7 centros de aprovechamiento en diferentes ciudades del país para que el plástico sea reincorporado a la cadena productiva. La cadena de recuperación del plástico se inicia con la recolección en diferentes puntos, como viviendas, escuelas, instituciones, e involucrando a diferentes actores de la cadena de reciclaje, como asociaciones de recicladores, municipios, gremios y otros, e implementando algunos programas de Veolia, como Veolia en tu barrio, Escuela de Líderes, el Recuperador Amigo, para poder llevar esos plásticos a centros de aprovechamiento y transformación para que sean convertidos en peles de plástico, madera plástica y otros materiales aprovechables. En Alpina seguimos implementando diferentes acciones que le apuntan a la sostenibilidad y trabajamos por un mundo más delicioso para todos de la mano de aliados como Veolia. Entonces, bueno, ese es nuestro servicio, y digamos acá, que es esto es básicamente lo mismo que ya he dicho, digamos, cuáles son los principios del servicio de plástico neutro, es toda esa logística que ya lo mencioné, ese recuperador amigo, y digamos esa relación con los recicladores de oficio para poder, digamos, gestionar el material postconsumo, la transformación que es la conexión de todos sus materiales con los que transforman aquí pues a Biocírculo, que es pues quien nos invita, pero pues no solo es Biocírculo, sino otros, o por ejemplo Empacor, que también está por acá, que gestiona, pues que transforma el cartón, y así con los diferentes transformadores que dan una confiabilidad, digamos, a las empresas de que su material está siendo bien transformado. Y la sistematización o la parte digital, que con nuestra herramienta Upgrade podemos hacer un seguimiento digital y la trazabilidad del origen hasta el destino de los materiales que gestionamos. Y la generación de unos certificados, que es ya lo definitivo, que debe incluir pues toda esta gestión, pero unos certificados confiables de que efectivamente ese material fue aprovechado. Entonces, este es el resumen, digamos, de lo que es la solución pues, de plástico neutro y digamos, el esquema que utilizamos para las soluciones de economía circular, que no solamente están en plásticos. En este momento estamos trabajando, por ejemplo, en una oferta para gestionar vidrio o botellas de vidrio, bueno, y así estamos, digamos, siempre atentos, o por ejemplo el PVC, hay una empresa muy interesada en que gestionemos material PVC que no, en este momento no se compra, no tiene un material, entonces en eso es en lo que trabajamos, pues, todos los días para poder desarrollar, digamos, nuestras capacidades internas y poder brindar esas soluciones. Ya para terminar esta cita, que el reciclaje es un desafío que requiere un ecosistema de soluciones que funcionen simultáneamente. Muchas gracias. Creo que pues me tomé todo el tiempo, pero pues ahí, no sé, dirás, Daniela, ¿cuánto tiempo tenemos? No, muchas gracias. Muchas gracias. Pues si tienes tiempo, podemos tener 10 minuticos de preguntas. Vamos hasta las 6:15. Gracias. Sí, ya que empezamos. Dale, gracias. No, pues ahora sí, no sé si tengan preguntas por el medio del chat, las pueden diligenciar, o si quieren abrir sus micrófonos, alzar la mano como quieran, está perfecto.
Mientras tanto, yo voy a prender mi cámara. Mientras tanto, yo tengo como 3 preguntas. Voy a hacer una, esperando de pronto que algún participante se anime. La primera es, bueno, como el tema más fresquito fue plástico neutro. Quisiera preguntarte cómo plástico neutro se está uniendo ya con REP o con los planes de envases, ¿sí? O sea, entendiendo que en REP pues ya tienen unas metas que claramente son mucho, o sea, son inferiores al 100%, pero ¿cómo se unen estas empresas? Pues porque están reguladas, ¿cómo se unen, pues cómo se une el plástico neutro con los programas REP? Ok, listo. Lo primero es que ambas cosas son responsabilidad extendida al productor, y es como las empresas productoras y que ponen materia en el mercado, pues asumen una responsabilidad. La 1807 es la responsabilidad obligatoria, ¿cierto? La normativa. Y la plástico neutro son esas declaraciones que ya son más, digamos, pues porque las empresas mismas deciden hacerlo y no obligadas, sino de alguna forma más voluntaria o para liderar el mercado, para darle esa tranquilidad a los usuarios y que es el 100%, por ejemplo, de los plásticos. Entonces, ¿cómo las integramos nosotros? Digamos que inicialmente fue independiente, entonces las empresas, pues que también hay unas formas pues de certificarlo, digamos que si gestionan una cantidad de plásticos por el REP, eso pues se suma a su meta y nosotros gestionamos todo lo demás, ¿cierto? Entonces, si de plásticos logran el 5% de lo que ponen en el mercado a través de lo obligatorio, nosotros gestionamos el 95%. Esa puede ser una forma. Otra que ya estamos avanzando mucho más es integrarnos para que el material que nosotros gestionemos para plástico neutro se pueda ser reportado en el plan postconsumo al que pertenezca la empresa. Entonces, por ejemplo, vincularnos con la ANDI para que a los transformadores a los cuales nosotros le entregamos el material, le certifique a la ANDI que ese material fue gestionado para esta empresa y le cuente a la meta de la empresa, entonces no lo tengan que gestionar por ese lado. Eso pues, mejor dicho, es lo mismo y hay unas formas ahí de integrarlo que lo estamos ahí logrando con la ANDI específicamente. Buenísimo, gracias. Alexander, si quieres, Hola, buenas tardes. Pregunta. Hola, bienvenido. Gracias por este espacio. Yo tengo una consulta. En el último video nombraban algo de la escuela de líderes. ¿Eso hace parte de Veolia o eso hace parte de Alpina? Eso es de Veolia, eso es un programa que tiene Veolia y es digamos, una identificación, como les digo, esa presencia nuestra en la comunidad, porque digamos que, por ejemplo, puntos críticos, ¿cierto? Que eso no tiene nada que ver con reciclaje, pero es algo súper complejo que en las esquinas se llenan de basura, entonces es algo que, por ejemplo, Veolia tiene que hacer. Y los líderes digamos, las juntas de acción comunal, o comunales o pues, los líderes en general ambientales, entonces lo que hace Veolia es como identificar estos líderes de cada una de las ciudades y tiene un programa que se llama Escuela de Líderes donde los invita a hacer como una formación y como que sepan de qué se trata la gestión de los residuos y en general para que apoyen esta gestión de la gestión de los residuos en general pues en la comunidad. Ok, o sea, si yo quiero ser parte de esa comunidad, ¿te escribo un correo? Si quieres, dale, me lo escribes y yo lo remito con las personas encargadas. ¿En qué ciudad estás? Yo vivo en Sopó, Cundinamarca. Bueno, ahí es donde está, pues esto funciona en las ciudades donde estamos y nosotros en Cundinamarca precisamente no tenemos operación. Pero igual, bueno, no me interesaría, digamos, si no, pues yo iría hasta Bogotá, no tendría problema, pero sí me gustaría formarme porque me interesa aplicarlo de pronto aquí al pueblo. Bueno, dale, si quieres mándame el correo y yo trato de compartirte información, porque tampoco en Bogotá pues tenemos equipo de servicio municipal, lo tenemos en otras ciudades distintas, pero igual mándame el correo y yo trato de responderte con alguna información que te sea útil. De acuerdo, muchas gracias. Okay. Gracias por tu pregunta. Gracias, Alexander. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Mientras tanto, yo tengo una y es, cuando estabas hablando, pues digamos que del portafolio general de Veolia, hablaste de algo de empaques sostenibles. ¿Ahí han hecho algo? ¿Eso es como está relacionado con ecodiseño o empaques sostenibles en qué sentido? Sí, digamos, eso es poder vincular la gestión, pues, o sea, como
como la realidad del país en lo que estamos y cuál es la posibilidad real de reciclaje de cada uno de los materiales utilizados. Entonces, pues, digamos, una asesoría de eso igual. En otros países somos muy fuertes en eso, por ejemplo, en Inglaterra, pues hay un programa muy fuerte, bueno, pero pues nosotros estamos trabajando para fortalecer ese servicio y poder asesorar a las empresas a que, de acuerdo a la reciclabilidad de los materiales, pues elijan materiales más sostenibles. Entonces, a nuestros clientes de Plástico Neutro, digamos, los conectamos con esa realidad. Entonces nos preguntan que, por ejemplo, el JOX, entonces, ¿cuál es el efecto de este material en la cadena? Entonces les damos retroalimentación sobre su real reciclabilidad para que puedan tomar esas decisiones sobre qué empaques y qué materiales utilizar en sus empaques. Buenísimo. Y bueno, no sé si alguien, yo tengo varios, no sé si alguien más tenga otra pregunta, pueden alzar la mano. Anímense a preguntar. Sí, creo que acá tengo una en Instagram, dame un segundo. También estamos en Instagram. Sí, es que ahí publicamos el link. Entonces, cuando hablabas de procesos de transformación, hablabas en otras ciudades, ¿verdad? O sea, acá en Colombia no tienen procesos de transformación. No, aún no. Tendremos dentro de poco uno de polietileno de baja densidad. De flexible, ¿sí? De flexible. Flexible, con un enfoque inicial de postindustrial, pero pues con la proyección de poder incluir luego postconsumo. Ese va a ser en Mosquera. Buenísimo. Y finalmente, pues yo quisiera preguntarte, y es más como una, no sé, anotación de cierre o un comentario de cierre, y es cómo Veolia, desde que está en el país, o cómo ve que se ha dinamizado el ecosistema del reciclaje en Colombia, ¿sí? Yo personalmente siento que se ha dinamizado mucho los últimos años, la nueva normativa lo ha permitido, las nuevas políticas ambientales, los nuevos actores, ¿cierto? Actores como, pues en este caso, como por ejemplo Veolia, ayudas a dinamizar ese mercado, pero no sé, digamos tú qué como comentario de cierre nos puedas dar de eso, ¿sí? ¿Cómo sientes que se está dinamizando, que se ha venido dinamizando el sector de reciclaje en Colombia, pues en los últimos años? Ok, súper, pues yo creo que la gente las personas que trabajamos en esto vemos eso, vemos una dinamización. Igual, digamos, ahí lo que quisiera decir, pues la oportunidad de seguir, de más es mucha, es muy grande la oportunidad que existe en reciclaje, y creo que esa es la lectura, lo que ve la mayoría de las personas, ¿no? Que dicen que no se recicla suficiente, y si vemos las tasas, pues lo que hay son oportunidades. Pero yo también estoy de acuerdo contigo que pues ha habido cosas, y especialmente las normativas desde el 596 del 2016, cuando, digamos, creo que el fortalecimiento de los recicladores de oficio y de las asociaciones, pues ha hecho que digamos, haya más claridad sobre cómo es ese esquema de recolección, y creo que en eso sí que tenemos todavía mucho, pues, por avanzar, para seguir con esa formalización. Sigue habiendo mucha informalidad, sigue habiendo mucho material que se recoge y no se reporta, y que no sabemos, no hay mucha claridad. Entonces, en eso pues hay mucho por avanzar, pero creo que existe todo este marco normativo que ayuda a que estemos avanzando, digamos, en el camino correcto. Y también, digamos, la identificación de ese rol tan importante, creo que eso también es muy valioso, y que pues podemos ir avanzando mucho más. Y ya pues en realidad, digamos, una dinamización muy importante se dio con la 1407, porque las empresas empezaron a decir, empezaron a abrir los ojos, como, yo tengo responsabilidad, muchas, digamos, ¿cómo así que yo tengo responsabilidad en esto? Entonces hay unas que quieren ser líderes y que en realidad están invirtiendo mucho. También creo que tiene que ver mucho con la realidad mundial, donde la comunidad en general y los ciudadanos en general ya no admiten pues como que las empresas simplemente contaminen y contaminen, y hay una presión muy grande para que esto pase. Entonces eso también está haciendo que las empresas, y las grandes empresas, pues quieran cada vez más invertir más dinero en dinamizar las cadenas de valor, y eso pues creo que también pues genera pues unos impactos, y creo que es de pronto la dinamización más grande que hemos visto pues recientemente, desde mi lectura.
No, pues muchísimas gracias a Pamela, a todo el equipo de Veolia por participar en esta oportunidad en Comunidad Biocírculo. Pues Veolia para nosotros es un aliado súper estratégico en el país, entonces, no, pues muchísimas gracias de verdad por el espacio, a todos los que se conectaron, mil gracias. La charla pues va a quedar grabada y se colgará en el canal de YouTube. Y pues también te comparto, Pamela, los inscritos, los contactos de todos los inscritos y de pronto los que no se pudieron conectar, pues también te los comparto porque se habían varias empresas que me escribieron que no alcanzaban. Entonces, no, pues mil gracias de verdad a todos. De paso, les cuento como una cuñita que vamos a tener el próximo mes. Vamos a tener como invitada a Coplásticos. Va a estar con nosotros la directora ambiental y jurídica hablándonos y contándonos al detalle de la nueva ley de prohibición de plásticos de un solo uso. Pues porque es una ley bien compleja, un poquito como de entender, entonces queremos traer pues a un experto para que nos cuente más. Y también vamos a tener una campaña, un gran sembratón desde la comunidad Biocírculo acá en Bogotá, entonces bueno, los invitaremos a todos. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos entonces. Gracias. Gracias, Daniela, Gracias por la a ustedes. invitación. Bueno, Gracias a hasta todos. luego. Que estén Quedamos muy atentos bien. a la charla de Gracias. Acoplásticos. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, buena tarde, gracias. Ok, Hasta luego, chao, gracias. chao.